Muy buenos días a todos. Estamos saludándoles desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos leyendo el Evangelio de Lucas y hoy vamos a leer el capítulo 19 del 1 al 27. Pero sin antes orar al Señor y pedirle a Dios que nos dé la revelación, que podamos encontrar esas pequeñas cosas que Dios tiene dentro de su palabra para que podamos ponerla en práctica y poder aprender lo que Él quiere que nosotros aprendamos en este día. Así que oremos. Amantísimo Padre, Dios Todopoderoso, gracias te damos por la oportunidad que nos das de poder escudriñar en tu palabra, de poder leerla. Queremos poner en tus manos, Señor, este tiempo y decirte, Señor, que anhelamos escuchar tu voz, Padre. Te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que vamos a escuchar la palabra de Dios. Jesús y Zaqueo. Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Parábola de los 10 siervos. La multitud escuchaba todo lo que Jesús decía y como ya se acercaba a Jerusalén, les contó una historia para corregir la idea de que el reino de Dios comenzaría de inmediato. Les dijo, un hombre de la nobleza fue llamado a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Antes de partir, reunió a 10 de sus siervos y dividió entre ellos 5 kilos de plata diciéndoles, inviertan esto por mí mientras estoy de viaje. Pero sus súbditos lo odiaban y enviaron una delegación tras él a decir, no queremos que él sea nuestro rey. Después de que lo coronaron rey, volvió y llamó a los siervos a quienes les había dado el dinero. Quería saber qué ganancias habían tenido. El primer siervo informó, amo, invertí su dinero y multipliqué 10 veces el monto inicial. Bien hecho, exclamó el rey, eres un buen siervo. Has sido fiel con lo poco que te confié, así que como recompensa serás gobernador de 10 ciudades. El siguiente siervo informó, amo, invertí su dinero y multipliqué 5 veces el monto original. Bien hecho, exclamó el rey, serás gobernador de 5 ciudades. Pero el tercer siervo trajo solo la suma original y dijo, amo, escondí su dinero para protegerlo. Tenía miedo porque usted es un hombre muy difícil de tratar, que toma lo que no es suyo y cosecha lo que no sembró. Siervo perverso, dijo el rey a gritos, tus propias palabras te condenan. Si sabías que era un hombre duro, que tomo lo que no es mío y cosecho lo que no sembré, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? A menos hubiera podido obtener algo de interés de él. Luego, dirigiéndose a los otros que estaban cerca, el rey ordenó, quiten el dinero de este siervo y désenlo al que tiene 5 kilos. Pero amo, le dijeron, él ya tiene 5 kilos. Sí, respondió el rey, y a los que usan bien lo que se les dará aún más, pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. En cuanto a esos enemigos míos que no querían que yo fuera su rey, tráiganlos y ejecútenlos aquí mismo en mi presencia.
Bueno, con esto culmina la primera parte del capítulo 19 del Evangelio de Lucas. Mire que en los primeros versículos vemos cómo Jesús tiene un encuentro con Zaqueo. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús entró a Jericó, él iba caminando por la ciudad y había allí un hombre que era jefe de cobradores de impuestos. Mire que una cosa es ser cobrador de impuestos y otra cosa es ser jefe de cobradores de impuestos. Y esta era la posición de Zaqueo. Zaqueo era una persona que no era vista con muy buenos ojos por los judíos, porque él era judío, pero era una persona que se había aliado con los romanos para cobrarle impuestos a sus mismos de la misma raza, a sus mismos paisanos, para poder llevarle el dinero a Roma. Lo que pasa es que estos cobradores de impuestos cobraban más impuestos, más de lo que tenían que cobrar, y el excedente, la utilidad quedaban para ellos. Y él, como tenía varios cobradores bajo su cargo, pues entonces él recibía, digámoslo, comisión o recibía ganancias de cada uno de los cobradores. Pero este hombre era bajito, bajo de estatura. Y cuando él se enteró que Jesús se había entrado, ya todo el mundo conocía la fama de Jesús, todo el mundo quería verlo, todo el mundo quería estar cerca de él. Entonces, cuando él se dio cuenta, él se adelantó por el camino donde iba Jesús y se subió a un árbol de sicomoro. Es un árbol como una higuera, era un árbol donde era bien incómodo subirse, pero él se trepó para ver pasar por allí a Jesús. Mire que es algo bien, bien curioso, porque este hombre era un hombre rico, era un hombre prestante, digámoslo así, y que se subiera a un árbol para ver a Jesús. O sea que hizo un gran sacrificio, un gran esfuerzo, no solamente físico, sino también en su orgullo. Doblegó su orgullo y se trepó allá con tal de ver al Salvador. Cuando Jesús lo miró hacia arriba, contaba una persona que también analizaba este pasaje, que él se imaginaba que en ese momento Jesús se sonrió al ver a Zaqueo ahí. Y cuando yo iba caminando hoy por un árbol, bajo un árbol, me imaginaba a Jesús mirando a Zaqueo así hacia arriba y riéndose, porque debe causar risa. Y la simpatía de Jesús le dice: baja enseguida y debo hospedarme en tu casa hoy. Mire que lo que el Señor le estaba diciendo básicamente es: baja, que tengo que ir a tu casa porque quiero morar en ti, en tu casa y con toda tu familia por la eternidad. Para Zaqueo simplemente era un prestigio de que Jesús fuera hasta su casa y quedara ahí. Mire que Jesús no escogió la casa de un prestante político, del ejército o de alguno de los religiosos importantes de Jericó, sino que Jesús escogió precisamente la casa de un pecador. Y yo creo que era el jefe de los pecadores, porque él estaba a cargo de otros cobradores de impuestos, y para los judíos los cobradores de impuestos eran enemigos de los judíos y eran personas que se detestaban mucho, porque ellos se lucraban, se volvían ricos gracias al sufrimiento y al cobro de los impuestos de los mismos hermanos judíos. Entonces, cuando el Zaqueo llega y hospeda al Señor en su casa, pues lógicamente las otras personas empezaron a criticar y a juzgar a Jesús porque se quedaba en la casa de los pecadores, de un pecador. Y mire que hay algo que dice que Zaqueo, cuando llegó allá a su casa, llegó lleno de entusiasmo y alegría cuando llegó a Jesús a su casa. Y eso es lo que debe existir en cada corazón de cada persona que ha invitado a Jesús a su casa, a su corazón, a su vida. Nosotros, como hijos de Dios, nosotros ahora tenemos que estar entusiasmados y alegres, porque Jesús vino a morar a nuestra casa, igual como lo hizo con Zaqueo. Eso es algo maravilloso para cada persona, que nosotros debemos de tener en cuenta eso. Nosotros no podemos estar tristes. Tenemos momentos de dificultad, tenemos momentos de tristeza, tenemos bajones todos, y especialmente en estos tiempos que
estamos invadidos por esta plaga que es el coronavirus, pero debemos de estar entusiasmados y alegres porque sabemos que Jesús está con nosotros y pase lo que pase, Jesús tiene control de todo y estamos cubiertos con la sangre de Cristo y esa nos da la salvación y la vida eterna. Además nos libra también del virus, de cualquier virus que llegue, porque no nos puede tocar ningún mal a nuestra morada ni a nuestra vida. Entonces la gente disgustada seguía murmurando acerca de eso, mientras que Zaqueo estaba de pie y le dijo al Señor: ¿sabe qué? Daré la mitad de mis riquezas a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. ¡Wow! Lo que estaba haciendo Zaqueo era precisamente hablando de Éxodo 22:1, donde Moisés en la ley habla de que cuando alguien ha robado a una persona, le ha estafado una cabra, por decir algo, pues le tiene que devolver 5, y si una oveja le tiene que restituir 4, así como, mejor dicho, le estaba dando lo que era básicamente la ley de Moisés, la estaba aplicando en su vida. O sea, estaba demostrando que había habido una conversión, porque para un cobrador de impuestos lo más importante es el dinero, y no así por así va a coger y va a regalar y va a devolver el dinero, y aparte de eso va a devolver 4 veces a los que haya estafado. O sea, él primeramente estaba reconociendo que es un pecador, segundo, que iba a devolver el dinero, y tercero, que él iba a restituir a los que le había robado el dinero. ¿Qué quiere decir esto? Eso es lo mismo que está en Santiago 2, cuando el Señor dice que es mejor actuar con hechos, que la fe se demuestre con obras. Si uno está convertido, verdaderamente el cristianismo no es tanto lo que uno hable de Dios, sino lo que haga. Sus actos demuestran su conversión y su fe. Y eso es lo que estaba hablando y lo que estaba demostrando Zaqueo con la llegada de Jesús. Había recibido al Señor y dice, mire lo que Jesús respondió, dice: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado con hechos, con actos, ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar, sino a los que están perdidos. O sea, él vino fue a los pecadores, no a los que no tienen pecado. Los que no tienen pecado, pues así supuestamente no tienen pecados, pero no acepta sus pecados, pues entonces nunca van a pedir perdón, así que no se van a salvar. Solamente se salvan los que han reconocido que Jesucristo es Dios y que necesitan de esa restauración para que Jesucristo venga a morar en nuestras vidas y perdone nuestros pecados. Solo los pecadores necesitan perdón de pecados. Una persona que no se considere pecadora, pues no va a necesitar absolutamente nada. Después, el Señor ahí mismo empieza a hablarles acerca de los 10 siervos, y cuando ellos le estaban escuchando, dice que ellos como ya se acercaba a Jerusalén, ellos estaban pensando, todo el mundo, de que él iba a establecer ya el reino de Dios, o sea que ya comenzaría de inmediato. Él, cuando iba a entrar a Jerusalén, la gente estaba pensando, básicamente era que él se iba a derrocar al Imperio Romano y que ya iban a salir de esa opresión de los judíos. Y entonces el Señor lo que les da es una parábola, y dice que una vez había un príncipe que iba a ser coronado como rey, y lo que está estableciendo es que le dio a unos de sus siervos y dividió entre ellos 5 kilos de plata, diciéndoles: inviertan esto mientras estoy de viaje, y cuando vuelva entonces va a pedirle cuentas. Y esto lo que se asemeja es que Dios a nosotros nos está mostrando de cómo Jesucristo en ese momento iba a ser rechazado, porque los súbditos, o sea, las personas que estaban ahí, mandaron una delegación donde el emperador, para que no lo nombraran rey de ese lugar, porque no querían que él fuera el rey. Después de que lo coronaron como rey, él volvió a sus siervos y a los que le había dado el dinero para administrar, y uno empezó a decirle que él invirtió su dinero y lo multiplicó 10 veces el monto inicial. Y entonces el rey, ya nombrado rey, le dijo: bien hecho, porque
vas a administrar 10 provincias. El otro dijo que le había dado 5, entonces también le dio 5, pero el último le dijo que no, que él tenía mucho miedo porque él era una persona que era muy temida, entonces había enterrado básicamente ese talento y no había llevado ningún fruto y le está devolviendo lo mismo. El Señor se enoja, el rey se enoja con este hombre porque realmente Dios nos está demostrando de que Él nos ha dado talentos y Él a cada uno nos ha dado a administrar cierta parte de la vida. Digámoslo, si usted tiene un ministerio de 5,000 personas, pues le dio a administrar eso. A otro le habrá dado una de 100, a otro le habrá dado un grupito de oración, a otro le habrá dado la familia. Así que todos tenemos algo que nosotros tenemos que administrarle a Dios y eso es lo que Dios quiere, que nosotros sepamos administrar, o sea, que eso que nos dio, que nos encargó, así sea nomás la familia, esa familia debe de creer en el Señor y cuando el Señor venga como rey, porque en este momentico Él subió a ser coronado en el cielo y Él cuando venga por segunda vez ya viene es como rey y Señor de señores y entonces cuando Él regrese va a pedirnos cuenta de qué es lo que hemos hecho porque el Señor nos va a pedir cuentas de lo que hayamos hecho. Así como el Señor está narrando en este momento esta historia, porque el pueblo de Israel lo rechaza al Señor y el Señor lo que básicamente está diciendo es contando como un hecho profético, porque Él cuando regrese como rey nos va a pedir cuenta a todos de lo que hayamos hecho con lo que Él nos dio a administrar. Así que vamos a orar en esta preciosa mañana. Esto es una bendición, este capítulo, toda la Biblia. A mí me llena de emoción cada vez que puedo leer, investigar y poder aprender esos secretos, esas cositas que están escondidas de la palabra de Dios. Así que vamos a orar en esta mañana. Papá hermoso, gracias por esta palabra que nos das, Señor. Gracias, papito hermoso, porque de verdad que nos sentimos complacidos, nos sentimos privilegiados, Señor, de poder estudiar tu palabra, Señor. Gracias, Dios eterno, porque tú eres bueno, Señor, porque tú viniste a este mundo por nosotros, Señor, por estas ovejas que estábamos perdidas, Señor, por los pecadores que necesitábamos, Padre Santo, que nos salvaras. Te pido, Padre, de todo corazón que bendigas a cada oyente de estos audios, Señor, y te ruego, Dios, que nos bendigas a todos con tu presencia. Quedamos en tus manos, Señor, te entregamos el resto del día en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.